Bendiciones. Hola, ¿cómo están? Siempre es mi deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Bien, vamos a entregar esta reunión, este discipulado al Señor. Gracias por acompañarnos. Y posterior vamos a ministrarnos con un canto que tengo para ti en esta oportunidad. Gracias por estar presente y recuerda, acerca tu cuaderno, tu lápiz, tu lapicero y toma nota, porque algo tiene el Señor preparado para tu vida. Amén, amén y amén. Padre, gracias te damos por tu dirección. Gracias te damos por estar presente. En medio, Señor, de cualquier circunstancia adversa, sabemos que tú estás con el control. Señor amado, te lo pido. Bendícenos en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén, amén y amén. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, y con tu amor, y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Lléname, 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 Espíritu de Dios. Espíritu de Dios.
Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, que nos dé de lo que el Señor abunda. ¿Qué es lo que tú anhelas de Dios? ¿Qué es lo que tú anhelas que el Padre llene en tu vida? Si nuestro pensamiento es tener un plato de comida, creo que esto es un agregado que Él da. Yo creo que al justo, dice la misma Escritura, que no he visto a justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Ten por seguro que si eres un justo, Dios siempre va a tener el plato para ti. Pero Él dice, ¿qué anhelas? Y nuestro deseo es, Señor, lléname de ti, lléname de tu presencia, lléname de lo que tú tienes para mí reservado o de lo que Él tiene apartado. Bueno, entonces siendo así, vamos a entrar de lleno a esta parte de este discipulado que le he denominado las llenuras, para poder llegar a la plenitud que Dios tiene para nosotros. Él anhela encontrar una iglesia, por lo menos que esté deseando ser plena. Y para que Él encuentre una iglesia de esa manera, esta iglesia debe estar clamando, pidiendo las llenuras. Bien, dice la Escritura, vamos a dar una introducción de lo que vimos la semana pasada en Efesios capítulo 3, verso 18 y 19 de esta manera. Que seamos capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Si te das cuenta, cuando habla de estas dimensiones, anchura, longitud, altura, habla de volumen. ¿Por qué? Para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y Jesucristo, en Él encontramos nosotros esa plenitud. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Pero ¿cuál es la unidad de la fe? ¿Cuál es este conocimiento pleno? ¿Cuál es esta perfección o esta plenitud? Y es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es el anhelo de mi Dios, que nosotros podamos alcanzar esa plenitud. Ahora, no es un sentido religioso de decir, entonces estoy muy por detrás porque yo no soy muy religioso ir a alguno. No, la plenitud que Dios da son llenuras de sus diferentes principios que son atribuciones de su carácter o de lo que Él tiene, para que nosotros podamos atravesar o levantarnos en esta dispensación, en esta etapa de la vida. De esta manera, expliqué que hay varias llenuras, y de estas llenuras hay llenuras que da el Espíritu, y el enemigo, que es un imitador por excelencia, también logra encontrar un espacio a aquellos que no logran ser llenos, dándoles llenuras de Él. Llenuras del Espíritu vimos que estaban estas que vimos la semana pasada, del Espíritu Santo, de sabiduría, de fe, de gracia, de poder, de valor, de bendición del Señor, de inteligencias de su amor. Y hoy vamos a ver la del llenos del descanso, llenura de gloria, lleno de juicio, lleno de temor, lleno de luz, del temor de Dios, lleno de luz, lleno de verdad, lleno de asombro, pericia, pero también
trabajo y fatiga. Y eso voy a explicar por qué. Bien, entonces después vamos a ver en las próximas 2 semanas otras 2 tipos de llenuras, que son las que el enemigo quiere pues sustituir. Siendo así, entonces vamos a entrar de lleno ahorita a la llenura que hoy quisiéramos desear siempre. La llenura del descanso, la llenura del reposo. Si algo veo yo es que mi Dios, Él es el reposo. Acuérdese que cuando el Señor creó los cielos y la tierra o hizo la creación, Él dice que hizo 6 días de labores, pero el 7º día Él reposó. Y este concepto de poder nosotros entender, de poder reposar, es reposar en Él, poder descansar en Él. Ahora prácticamente en Cristo todos los días son del Señor. Entonces podríamos asumir que todos los días podríamos descansar en Él. Mire cómo dice Eclesiastés capítulo 4, verso 6. Más vale una mano llena de descanso que 2 puños llenos de trabajo y correr tras el viento. No hay como poder decirle, Señor, ayúdame a encontrar el reposo en ti, aún en lo que hago, en tu trabajo, en tus diarios quehaceres. Es muy fácil ahorita estresarnos, es muy fácil ahorita angustiarnos, inclusive en medio de una prueba. Dios quiere que nosotros podamos alcanzar el descanso en Él. En medio de alguna situación muy contraria a lo que nosotros deseamos esperar, Él te dice, aprende a descansar en mí. Porque Jesucristo, si tú aprendes, si nosotros logramos depositar en Cristo Jesús toda carga, hallaremos que el yugo es fácil y ligera su carga. Mire cómo lo dijo Él en Mateo 11, 29 y 30. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué sucede al que logra llevar el yugo con Cristo? Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, y mi carga es ligera. ¿Qué es el yugo? El yugo es aquel como elemento que se utilizan para jalar una carreta y le ponen a los bueyes. Y esto pues generalmente es de 2 bueyes para que la carga sea compartida. Si un buey es más fuerte, pues ayuda a empujar y empuja al que está a la par, y el que está a la par logra caminar por medio de la fuerza que el que está a la par. Por eso el Señor decía, si tú tienes un problema, tú tienes un yugo, algo que te está oprimiendo, pon tu carga conmigo para que tú puedas reposar en mí. Que tú puedas decirle, Señor, déjame descansar. Mire, hay un criterio un concepto que a veces uno dice, ¿por qué llevas tus problemas en la espalda? Y aquel que lleva los problemas en la espalda anda ahí encorvado por el peso de los mismos. Hoy vamos a pedirle a Dios que todo el que tiene algún problema o una situación que no logra ver la respuesta, ya logre liberar su carga al Señor, ¿verdad? Y esto nos pues lleva a otra llenura, porque aquel que logra descansar en Él es porque le pide, Señor, lléname de ti, lléname de ti. Y el Señor anhela que nosotros podamos tener esa gloria de Él.
Mire cómo dice Isaías 4:2. Aquel día, el renuevo del Señor, cuando habla de aquel día, generalmente habla cuando el Señor venga con toda su gloria. Pero eso no quita que Él no tenga la gloria. Él de por sí ya la tiene. Dice así: aquel día el renuevo del Señor, que es Jesucristo, será hermoso y lleno de gloria. Y el fruto de la tierra será el orgullo y de adorno de los sobrevivientes de Israel. ¿Sabes qué? Si algo mi Dios dice es que Él ha dado toda su gloria porque Él levantó hasta lo sumo a Jesucristo, para que en la gloria que el Padre tiene, el Hijo la tenga y la refleje. Por eso es que Dios dice que Él, la gloria que Él tiene, no la comparte, Él no la cede. Mire cómo dice Isaías 42:8. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré. Otra vez repito. A otro mi gloria no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Por supuesto que Dios dice, si aquel que quiere atribuirse algo sobrenatural, diciendo, inclusive utilizando el nombre del Señor, y dice: ¡Hala, cómo lo logré! ¡Hala, miren, es que tengo una habilidad, tengo un talento muy impresionante! El Señor te dice: ¿qué te pasa? ¿De dónde sacaste que eso es tuyo si yo no comparto mi gloria? Pero aquel que viene y le dice: Señor, seguramente fuiste tú en mí el que logró hacer eso. No fuiste yo, no fui yo, fuiste tú. Entonces, en esa manera encontramos que nosotros podemos, por medio de nuestras acciones, glorificar el nombre del Señor. Bueno, así lo dice. Si usted lee en la Escritura, en Isaías 61, dice aquí: levántate y resplandece, porque ha venido, porque ahora ha nacido tu luz. O sea que aquel que se levanta y Dios viene y lo llena, empieza a tener una luz que no es propia, es del Padre. Entonces dice después: entonces vendrá su gloria sobre ti. Aquel que logra resplandecer por medio de la luz del Padre, la gloria de Dios viene sobre él. Entonces, en otras palabras, por supuesto, nosotros podemos ser portadores de la gloria de Dios. ¿Cómo es eso? Que Dios te dice: llénate de mi gloria por cuanto tú te llenas de Jesucristo. Así lo dice 2 Corintios 3:18. Mire cómo dice: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. En otras palabras, cada vez que tú superas una etapa en la vida, ya sea de gloria, de un logro personal, o pudiera ser una prueba, cada etapa en la vida nos hace ascender como en un estadio o en un grado. Del primer grado pasa a dónde, si uno logra ser aprobado el primer grado, pasa al segundo. Y así somos transformados de gloria en gloria. Somos, como decirte, recibimos de Él la imagen de Cristo, porque en Él pasamos una prueba que a veces por nuestras fuerzas era complicado atravesarla, pero en Él nosotros logramos adaptar, conocer más lo que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cuántas veces
No he estado yo personalmente en situaciones donde veo que ya prácticamente, ya mi vista me dice, ya no hay solución, ya no hay cómo poder salir en esto. Y lo único que digo es, Señor, descanso en ti. Acuérdese, aprender a reposar en Él. Ya no puedo más, solo puedo reposar en ti. Y cuando empiezo a reposar en Él, veo cómo se empiezan a resolver cosas delante de mi vida. Empieza a resolverse de tal manera que esa luz empieza a dar testimonio, incluso otros se dan cuenta, pero ¿cómo lograste salir de esto? Y en ese momento, si tú utilizas esa experiencia para decir es que el Padre, el Señor está conmigo, estás dándole la gloria a Él. Y al darle la gloria a Él, lo único que estás diciendo es que Cristo ha sido glorificado por lo que pasó en tu vida. Aleluya. Bueno, sigamos con otra llenura. La llenura de juicio. Este es muy particular porque en algo podemos ver es que Dios quiere que nosotros seamos llenos de ese carácter para poder juzgar muchas cosas. Bueno, pero leamos cómo dice la Escritura. Entonces dice aquí, en Miqueas 3:8, pero yo estoy lleno de fuerza del Espíritu del Señor y de juicio, dice, y de fortaleza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Aleluya. Bueno, entonces mire, el tener la habilidad para juzgar es aquel que logra examinarlo todo, dice la Escritura. Examinarlo todo, rechazad lo malo y retened lo bueno, dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Entonces, el que juzga es aquel que logra examinar y logra ver lo que conviene e inclusive logra tener una palabra para poder aconsejar o, llamémosle así, corregir a alguien después de que él se corrigió a sí mismo. Por supuesto que si algo anhela el Padre es que nosotros podamos tener esa llenura del Espíritu que nos permite discernir, y se llama discernimiento de espíritus. El que logra tener ese don de Dios de poder discernir, va a poder juzgar. Seguro que Dios siempre quiso que este concepto del juicio fuera una plenitud. Y le voy a explicar por qué. Hay diferentes personajes en la Escritura en los cuales vemos nosotros que Él mismo se manifestó como queriéndoles darles esa posición de jueces. Por ejemplo, ¿se acuerda cuando Moisés? Él empezó a dirigir al pueblo de Israel. En el pueblo vieron problemas. Y vino Moisés y con su sabiduría él se sentaba delante de una fila de personas que necesitaban juicios para poder juzgar problemas, discusiones o consejos. Y de repente era tanta la fila que pasaba todo el día sentado. Entonces vino su suegro Jetro y él fue el que le dijo, no hombre, levanta a otros hombres que tengan esa habilidad para juzgar y que empiecen ellos a juzgar por medio de tribus o diferentes regiones, y de esta manera se levantó un equipo de liderazgo en todo sentido. Posteriormente vemos cómo es que cuando Dios por medio de Josué conquista la tierra prometida y empezaron a establecerse en las regiones por tribus, pero ¿qué fue lo que Dios estableció para que hubiera dirección en cada región? Entonces levantó jueces, y ese es el libro de los jueces.
¿Qué es qué es un juez? Alguien que juzga. Cuando uno lee con determinación, uno se da cuenta que en esa época, en la plenitud de la tierra ya existían reyes. Pero Dios anhelaba que el pueblo de Israel fuera juzgado por hombres sabios. Realmente no se mira que haya sido un deseo del corazón de Dios el que ellos tuvieran reyes. Esto fue una petición de los ancianos de Israel porque ellos vieron que sus vecinos tenían reyes. Y Dios vino y le dijo a Samuel, bueno, si eso es lo que quieren, esos les doy, pero esto es porque ellos han determinado ya no ser juzgados de la forma como yo lo quise establecer. Entonces el ser juzgado o tener la habilidad de juzgar es un deseo que nosotros debiéramos de tener siempre. Por eso es que cuando el Espíritu de Dios nos llena, el Señor nos dice de esta manera que nosotros podemos ser seres espirituales para juzgar. Mire cómo dice 1 Corintios capítulo 2, verso 14 y 15. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. El hombre natural es el que no tiene al Señor en su corazón, el que no tiene a Cristo, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. En otras palabras, aquel que logra llevar en sí la dirección del Espíritu de Dios, logra discernir y logra juzgar las cosas espirituales. No es todo palo, no es solo castigo, no. El hombre espiritual logra saber cuando Dios quiere corregir algo, porque Él en su misericordia está tratando de establecer algo. Qué lindo esto de ser espiritual, que yo le pido a Dios que hoy podamos decirle, Señor, lléname de tu reposo, de tu descanso, lléname de tu gloria, lléname de la habilidad para juzgar, de esa habilidad. Pero también ahora vamos a ver otro tipo de llenura. Señor, lléname del temor de Dios. ¿Sabes cómo dice Proverbios capítulo 1, verso 5? Que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Quieres ser sabio? Aprende a tener temor. ¿Quieres ser santo? Aprende a tener temor de Dios. Ahora, esta palabra, temor a Dios, no es un temor de pánico. Temor es, más bien dicho, un respeto reverente. O sea, tener reverencia por el Señor. Y cuando uno tiene reverencia, de alguna manera tiene un respeto tal que uno se somete a esa plenitud, a ese gobierno que Dios tiene. Dice la Escritura que Nehemías, cuando estaba construyendo el muro y ya lo tenía establecido, dijo que era necesario que se levantaran hombres para gobernar ahí en esta proeza que él hizo. Pero es interesante cómo es que él advirtió que habían unos que tenían un temor más que otros. Mire cómo dice Nehemías 7:2. Mandé a mi hermano Hanani y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Cuando yo me imagino que hay una persona que es temeroso más que otros, es que éste tiene una llenura por el temor hacia Dios más que otros. Por supuesto que el temor a Dios nos hace, ¿sabes qué? Aquel que vive bajo ese temor de Dios sabe que se está
frente a un televisor, frente a su consola de PC o televisión o cualquier artefacto electrónico, viendo algún programa o algún juego, el simple hecho de saber de que en él existe el temor de Dios hace que él viva con el deseo de agradarlo, con el deseo de sacarle una sonrisa al Padre. Esto es vivir con el temor de Dios. ¿Sabes que el que vive con el temor de Dios, la misma Escritura dice que hace que la vida nos conduzca a una plenitud de vida? Mire cómo dice Proverbios 19:23. El temor del Señor conduce a la vida, para dormir satisfecho sin ser tocado por el mal. Aleluya. Sin ser tocado por el mal. Bien, eso me hace recordar que aquel que aprende a depender con el temor de Dios, sabe que puede dormir confiado, dice la Escritura. Como lo dice este verso. Vivir para la vida. Pero también dice Proverbios 14:26, en el temor del Señor hay confianza segura, y a los hijos dará refugio. Y a los hijos dará refugio. Miren, el que vive bajo ese temor de Dios es como el que vive bajo la mano de Él, sabiendo que Dios así como que envuelve a la persona, porque yo vivo queriéndolo agradar, y como yo lo agrado, puedo sentir que Él viene, Él dice, te voy, por cuanto vives bajo mi temor, bajo el temor del Padre, te voy a conducir a la vida y vas a vivir confiado como que si estuvieras en un refugio. Señor amado, llénanos del temor de Dios para que podamos andar correctamente y en rectitud. Bueno, pero sigamos este otro. Aleluya. Este es impresionante. Señor, llénanos de la luz. Que haya llenura de tu luz en nosotros. La definición de oscuridad dice que es ausencia de luz. Entonces, si uno anda en oscuridad es porque hace falta luz. Bueno, así lo dice este verso. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo, aleluya, está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande no será la oscuridad? En otras palabras, da a entender como que uno puede tener una llenura de luz, pero gradual. O sea, esto es como decirte, miremoslo de esta manera. Recuerdo ahorita de mi linterna que compré y me interesó, me gustó mucho porque tenía graduaciones. Entonces, me acuerdo yo que la graduación más fuerte tenía una luz que en medio de un campo que hay pues cerca de casa, hacia una barranca, con esa luz completa se lograba divisar hasta el fondo, hasta los pequeños árboles. Le quitaba la graduación y poco a poco ya no lograba ver uno más allá, que es lo que aumentaba más la oscuridad en contra de la poca luz que estaba. Y de repente la mínima luz que uno tenía, uno apenas lograba ver lo que estaba al frente. Esto lo único que puedo ver es
¿Qué necesito yo para poder divisar más allá? Más allá es estar lleno de su luz. ¿Qué es lo que me puede dar esa llenura de la luz? Bueno, la Escritura misma te puede dar esa luz también. Pero la luz principal es Jesucristo. Jesucristo mismo dijo que Él era la luz del mundo. Él decía, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, Jesucristo dice, Juan 1:1, Jesucristo es el verbo. Y si el que tiene el verbo, pues obviamente tiene la luz. Así lo dice el verso, que los versos que siguen, el que tiene el verbo, él tiene la luz y tiene la vida, porque Jesucristo es vida en todo sentido. Y si Jesucristo es el verbo, la pregunta es, ¿qué es el verbo? Bien, el verbo también es una figura de decir la palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, la Escritura o todas sus promesas es lo que es sinónimo de lo que atestiguan o lo que hacen es que la Escritura refleja el plan de Dios en Jesucristo, ¿verdad? Por eso es que tenemos nosotros en el Salmo 119, dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea que la luz de su palabra, que es la palabra en Cristo Jesús, nos enseña cómo caminar delante de nuestros pies para no vivir a oscuras. Jesucristo amado, seas tú en nosotros la luz de la vida. Por eso es que dice, levántate y resplandece, porque hoy ha venido tu luz y su gloria nacerá dentro de ti. Entonces, Isaías 61 lo leímos hace un rato. Entonces, cuando Jesucristo está en ti, una actitud es resplandecer. Y el resplandor lo miran los que están alrededor. Levántate y resplandece. Señor, que donde yo vaya, tu luz resplandezca en todos los que están, en mi familia, con mis amigos, compañeros de trabajo, con mis relaciones, que todos sepan que hay un resplandor en ti porque tú habitas en nosotros. Y esto no se puede evitar. Bueno, pero esto me obliga a pensar que así como Jesucristo es la luz, Él también es la verdad. Y nosotros tenemos que estar llenos de la verdad cuando pues nos llenamos de Jesucristo. Por eso dice Juan 1:14 en el mismo capítulo donde dice que Jesucristo es el verbo y que Él es la luz, ¿verdad? Dice en el verso 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya vimos la llenura de la gracia, pero hoy el Señor te dice que seamos llenos de su verdad. Al nosotros caminar en Jesucristo, algo va a reflejar no solo la luz, sino va a reflejar el principio que dice que seamos veraces. Tus palabras, los dichos de tu boca van a ser veraces. Vas a ser de mucha confianza, de mucha, llamémosle, la gente va a confiar en lo que tú dices. Yo he estado en reuniones que me acuerdo de esta experiencia. Recuerdo que estábamos entre diferentes, un grupo de amigos y líderes en un partido de voleibol. Recuerdo que había caído la pelota y
No se sabía si había sido línea o había sido fuera. Y yo estaba en un extremo del equipo, ¿verdad? Y empezó una discusión entre todo el liderazgo porque el árbitro había pitado que estaba dentro, no me acuerdo. Entonces, yo que estaba cerca, me percaté que sí había estado dentro. Entonces yo llegué y dije, esta cayó dentro. Entonces el árbitro, ¿ya vieron? Dentro cayó. ¿Y por qué? Porque lo dijo Chito. Entonces, ahí empecé a reírme porque si estamos entre líderes, ¿por qué no le creemos a todos? Pero no creo que la credibilidad sale de alguien que ha mantenido esa certeza en su boca. Yo le he pedido a mi Dios que siempre me dé esa virtud de ser veraz, que los dichos de mi boca sean veraces siempre, y que de esta manera yo pueda, Señor, continuamente estar lleno de la verdad. Claro que sí, la verdad es un principio. El que está lleno de su palabra puede tener verdad. Así lo dice el Salmo 140, bueno, ya lo olvidé, pero dice, la suma de tu palabra es verdad. Oiga lo que dice, la suma de tu palabra es verdad. Aquel que se llena de su palabra continuamente va a ser veraz en todo lo que hace. Por eso es que Jesucristo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Aleluya. Mira, cuando Él dice que Él es el camino, es que el que anda en Cristo Jesús tiene que ser veraz. ¿Por qué? Porque la verdad que hay en Él es como que si fuera la vida misma. Y la vida misma en nosotros refleja que estamos llenos de la palabra de Dios. La suma de tu palabra es verdad. Que podamos ser veraces siempre. Señor amado, que los dichos de mi boca siempre atestiguen que tú estás con nosotros, porque tú eres el Rey de Gloria. Aleluya, qué lindo. Bueno, pero sigamos viendo, ya vamos, bueno, repasemos, hoy vamos la llenura del descanso o del reposo, la llenura de su gloria, que podamos nosotros llevar la gloria de Él, la llenura de la luz, que seamos llenos de su luz, la llenura de su verdad. Aleluya. 4 llenuras, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver, y la llenura del temor de Dios, muy importante. Pero esta otra llenura me pareció muy interesante porque dice de esta manera, así. Y reconocieron que era el mismo. Y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo. Aquí hablando del cojo de la hermosa, de la puerta de la hermosa. La hermosa, bueno, el templo, la hermosa, a pedir limosna. Y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Bueno, ¿de qué estamos hablando aquí? Que hubo un milagro cuando Pedro y Juan estaban entrando al templo y de la puerta de la hermosa, y había un cojo que tenía muchos años, pareciera que él desde su nacimiento estaba cojo. Y Jesucristo, y Pedro le dijo, oro no tengo ni plata te doy, pero lo que te doy es en el nombre del Señor, levántate. Y dice que el cojo vio lo que él dijo. Qué curioso, ¿verdad? Que él vio lo que dijo. O sea que la palabra se puede ver cuando llena a ti de una fe. Y cuando él tomó esa certeza, se levanta y empieza a brincar. Y tal era el gozo que él entró al templo a danzar.
y estando en el templo todos los que estaban alrededor, que dice que se asombraban del milagro, porque éste lo miraban siempre pidiendo limosna. ¿Sabes qué? ¿Por qué nosotros tenemos que ser llenos del asombro de Dios? Porque nosotros tenemos que siempre pedirle a Dios, déjame asombrarme de algo en mi vida. Déjame recordar lo que tú has hecho para que yo no olvide tus maravillas. Esto me hace recordar el Salmo. En el Salmo 106 habla acerca de cómo es que el pueblo de Dios, a pesar de haber visto sus milagros, dice, muy pronto se olvidaron de sus maravillas y por ende olvidaron su consejo. Muy pronto ya no se asombraban de lo que Dios hacía. Yo le digo a muchos y quiero hoy darte este consejo: no te vayas a dormir en la noche sin que tú medites cómo estuvo Dios presente en mi vida. Y no estés buscando milagros grandiosos. Sencillamente, si tú fuiste al supermercado y no había cola en la caja, no digas, ¡ay, qué suerte la mía! O encontraste un parqueo. Tú puedas meditar y decir, Señor, tú estuviste en ese momento. Tú me diste, Señor, esa oportunidad, esa gloria, esa gracia de poder tener favor en esto. Y cada detalle de esto, ¿qué va a provocar? Que nosotros continuamente podamos asombrarnos. Que Dios siempre está presente en la vida. Podernos asombrar de sus cosas, que Él está en lo pequeño, entonces ¿cómo no va a estar en lo grande? Aleluya. Señor amado, que me pueda asombrar siempre de lo que tú haces. Bueno, ya estamos por terminar y vamos a entrar ahorita a esta otra llenura. Llenura de pericia. Este mismo verso lo vimos la semana pasada con aquel hombre que escogió Salomón para construir su templo, el templo para Dios. Y este mismo palabra pericia es como si fuera ciencia, pero quiero que lo lea conmigo. Dice así: y el rey Salomón envió a buscar a Hiram de Tiro. Este era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre era un hombre de Tiro, artífice en bronce. Y aquí lo mismo del mismo espíritu que él derramó en Éxodo 31 a los que edificaron el tabernáculo de Moisés, estaba lleno de sabiduría, inteligencia y pericia para hacer cualquier obra de bronce. Pericia es como el don de ciencia, aquella habilidad para poder tener un pensamiento o un conocimiento para hacer algo. Pero no solo el conocimiento, yo creo que es como un entrenamiento para poder aplicar ese conocimiento, ser hábil haciendo algo. Que nosotros podamos decirle, Señor, ayúdame a ser hábil en mi trabajo con lo que hago. Y de esta manera poder glorificar tu nombre. Sabes que David, él le pedía a Dios ser hábil en las cosas que él manejaba o en su andar. Dice el Salmo 18:34, mire cómo dice: Él adiestra mis manos para la batalla. Él me hace tener pericia en mis manos para la batalla, y mis brazos para tensar el arco de bronce. No hay como decirle, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, y que yo pueda tener, Señor, ese adiestramiento
esa pericia para poder actuar conforme a tu propósito. Dice en el Proverbio, capítulo 21, dice, verso 4, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero la palabra instruir en el original hebreo de ese verso realmente es entrena. Entrena al niño en su camino, o sea, entrena al niño en la palabra que tú decretes, en la palabra de Dios que tú decretes para el camino de él. Y cuando fuere viejo, nunca se va a apartar de ese entrenamiento que tú le diste, que era conforme al propósito divino, a un propósito que Dios haya puesto en el corazón, porque es el camino de Dios para ese niño. Entrena y verás. Pídele a Dios, Señor, entréname en el diseño, en el camino que tú tienes para mi vida. Palabra que no quiero volver a utilizar esto como si fuera una alarde, no, porque no me gusta alardear de esto, pero sabes que siempre le he pedido a Dios en todo lo que yo hago, en mis trabajos, cuando estaba en Walmart, en diferentes posiciones. Señor, entréname en cada posición para que tu nombre sea glorificado y que la gente sepa que hay un creyente, que hay alguien que camina conforme al propósito que tú tienes. Aleluya. Gracias, Señor. Bueno, y ya estamos por terminar. Y este último, pues se llama llenos de trabajo y de fatiga. Y cualquiera diría, ¡ala! No, ese pareciera un castigo. Bueno, de alguna manera podríamos llamarle que tal vez sí fue un castigo. Porque dice que Dios a Adán le dijo, y ahora con el sudor de tu frente vas a trabajar. Pues de alguna manera como que se lo hubiera sancionado. Pero lo curioso es que antes Dios mismo le dijo, y ahora tú labrarás la tierra y guardarás el huerto. Entonces la pregunta es, el trabajo que hacía la labor que él hacía en el huerto y la labor de proteger el huerto, ¿no era un trabajo? Yo creo que sí. La diferencia es que era un trabajo donde él tenía gozo, él tenía una satisfacción de saber que estaba haciendo la voluntad de Dios. Dios ahora le estaba diciendo, ahora vas a empezar a sentir por medio de tu desobediencia que tu trabajo te va a cansar. Ya no vas a hallar descanso, a menos que lo encuentres en él. Por eso es que me agrada este verso que dice, estos versos que dice de esta manera. He visto asimismo, Eclesiastés 4 y el verso 6 después. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Bueno, me voy a detener aquí un poco porque aquí sí vemos nosotros que definitivamente si hay una bendición en un trabajo que te trae satisfacción. Aquel que hace algo sabiendo que Dios tiene la pericia, que tienes el adiestramiento, que tienes el don, la gracia de Dios, el favor, has sido lleno del favor, lleno de la gracia, lleno de la pericia de Dios, por supuesto va a ser algo con conocimiento, lleno de sabiduría, lleno de inteligencia, lleno de ese favor de Dios para hacer diseños. Entonces, ¿qué va a despertar? Puede despertar envidias.
¿Cuántos no he visto yo de que tienen envidias porque, ay, miren el templo que construyó, o miren la iglesia que tiene, o miren el carro que tiene, o miren el trabajo, o miren, y empiezan hasta a envidiar la familia o las personas que están alrededor? Y a veces que esto es fruto de un buen trabajo, de un trabajo hecho con excelencia. Yo te animo que todo lo que tú hagas sea con excelencia. No vaya a ser, después dice el verso 6, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Por supuesto que tú puedes estar lleno de trabajo dirigido por Dios. Un trabajo con la pericia de Dios, lleno de la pericia de Dios. Un trabajo lleno de la sabiduría. Pero si tú olvidas dar la gloria al Señor, lo que va a suceder es que vas a tener un trabajo lleno de aflicción. Aleluya. Bueno, mis amados hermanos, con esto terminamos el discipulado de hoy. Espero, Dios, que lo hayas disfrutado y que hayas podido apuntar. Pero yo hoy quiero orar por aquellos que me acompañan y que anhelan ser llenos de todos estos atributos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, seas tú, por Dios, por Padre, bendícenos. Bendice a aquel que te busca. Bendice a aquel que tiene el temor de Dios. Y por eso te pido, llénanos del temor. Y aquel que vive con el temor, Señor, va a ser lleno nada menos que del descanso, del reposo, de la gloria que Él tiene. Padre mío, que seamos llenos de tu luz, que seamos llenos de tu verdad, Padre. Padre mío, llénanos de esto. Y asimismo, Señor, te pido, Señor, que nos des la habilidad para tener la pericia, ser adiestrados para poder tener un trabajo digno en todo esto. Señor, yo bendigo a aquel que me está escuchando y bendigo todo lo que emprenda. Bendigo su familia y bendigo su trabajo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien, Dios te bendiga y de esta manera nos despedimos. Bendiciones.